La siniestra sombra de la tercera profecía de Fátima parece desplegarse ante nuestros ojos, proyectando una sombra larga y amenazante sobre el mundo. Las consecuencias son innegables, los conflictos asolan las naciones, el hambre se cobra innumerables vidas y el agotamiento de los recursos amenaza nuestro futuro colectivo. Estas crisis no son una coincidencia. Hace décadas, la hermana Lucía, una de los 3 pastorcillos de Fátima, lanzó una grave advertencia sobre la preocupante trayectoria de la humanidad. Sin embargo, su urgente llamado a la acción fue desestimado o ignorado por muchos, y las repercusiones de esta negligencia ahora son imposibles de pasar por alto. Quienes prestaron atención a la profecía entendieron que estos resultados eran evitables. Hoy, nos quedamos con el miedo y la incertidumbre, acosados por la persistente pregunta, ¿todavía hay tiempo para alterar el curso de nuestro destino compartido? Si ideas que invitan a la reflexión como estas resuenan en usted, no olvide suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, será el primero en recibir actualizaciones a medida que profundizamos en estas revelaciones vitales. El 13 de julio de 1917, en un pequeño pueblo portugués, a 3 niños humildes se les confió un mensaje divino que resonaría a través de la historia. Lucía, Francisco y Jacinta, jóvenes pastores de Fátima, informaron haber presenciado una aparición de la Virgen María. En medio de este encuentro sagrado se produjo una revelación tan profunda e inquietante que permaneció envuelta en secreto durante décadas. Conocida como la tercera profecía, el mensaje se consideró demasiado alarmante para compartirlo con el mundo de inmediato y solo fue revelado por el Vaticano en el año 2000. La hermana Lucía, la única sobreviviente de los 3 videntes, proporcionó más tarde un relato detallado de la visión que había recibido. Su descripción pintó un cuadro desgarrador del futuro potencial de la humanidad: conflicto implacable, sufrimiento generalizado y persecución de los fieles. Advirtió que si las personas no se arrepentían y se alejaban del pecado, el mundo enfrentaría consecuencias catastróficas. La profecía también predijo una era de profundas pruebas espirituales, durante la cual muchos vacilarían en su fe y se alejarían de Dios. A lo largo de los años, la tercera profecía ha sido objeto de intensa especulación y debate. Algunos la interpretan como una terrible advertencia de un colapso global, mientras que otros la ven como un ajuste de cuentas moral, un periodo en el que la humanidad se enfrentaría a las devastadoras consecuencias de su codicia, corrupción y decadencia moral. A pesar de las diferentes interpretaciones, el mensaje central es inequívoco: el destino del mundo depende de las decisiones que tome la humanidad. La profecía de Fátima no es simplemente una admonición espiritual, sino también una llamada de atención que aborda el comportamiento social y las responsabilidades éticas de los líderes mundiales. La hermana Lucía destacó que quienes están en el poder tienen el deber fundamental de liderar con justicia, integridad y compasión. No hacerlo, advirtió, resultaría en consecuencias nefastas: guerras, hambruna y catástrofes devastadoras. Al examinar el estado del mundo moderno, sus palabras parecen inquietantemente proféticas. Las tensiones internacionales aumentan, los recursos naturales escasean e innumerables vidas se ven trastocadas por el hambre y el flagelo de la guerra. Las advertencias de Fátima resuenan ahora más que nunca. ¿Fue la profecía un atisbo de un destino inmutable o la humanidad desperdició una oportunidad de reescribir su futuro? Durante décadas, muchos desestimaron las advertencias de Fátima, tratándolas como mitos lejanos en lugar de verdades apremiantes. A pesar de la gravedad de las revelaciones, el llamado al arrepentimiento y la oración fue en gran medida ignorado. Los llamamientos de la hermana Lucía a la renovación espiritual fueron intentos desesperados de evitar las tragedias inminentes, pero solo unos pocos atendieron sus palabras. Las secuelas de esta indiferencia comenzaron a manifestarse crudamente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estallaron nuevos conflictos en todo el mundo y la Guerra Fría marcó el comienzo de una era de tensión perpetua, acosada por el espectro de la aniquilación nuclear. En lugar de buscar la unidad y la paz, los líderes mundiales acumularon armas y profundizaron las divisiones. Al mismo tiempo, el desprecio de la humanidad por el medio ambiente y la gobernanza ética agravó estos problemas, acelerando la espiral descendente. La pregunta sigue siendo: ¿estamos presenciando el cumplimiento de la tercera profecía, o puede la humanidad aún dar marcha atrás y recuperar el camino de la rectitud? Mientras el mundo se tambalea al borde del abismo, el mensaje de Fátima sirve como advertencia y como un rayo de esperanza, un recordatorio de que las decisiones que tomemos hoy darán forma al futuro de las generaciones venideras. La intensidad y frecuencia de los desastres naturales se han vuelto innegables. Terremotos,
tsunamis y sequías golpean sin descanso, dejando rastros de destrucción y sufrimiento a su paso. Poblaciones enteras han sido desplazadas, sus vidas destrozadas en un instante. Para muchos, estas calamidades no son más que eventos naturales aleatorios, coincidencias en un mundo caótico. Sin embargo, para quienes depositan su confianza en los mensajes de Fátima, estos desastres significan el desarrollo de profecías predichas desde hace mucho tiempo. La hermana Lucía había advertido que los pecados de la humanidad traerían consecuencias terribles, dolorosos recordatorios de la decadencia espiritual y moral que aflige al mundo. Sin embargo, incluso cuando estas señales se volvieron imposibles de ignorar, la mayoría de la humanidad eligió continuar por el mismo camino peligroso, aferrándose a comportamientos que profundizaron la crisis. Al mismo tiempo, la desigualdad social se ha descontrolado, creando un mundo de marcados contrastes. Mientras unos pocos privilegiados acumulan riquezas inimaginables, millones sufren en la pobreza extrema, luchando por satisfacer incluso sus necesidades más básicas. En lugar de priorizar el bienestar de su pueblo, muchos líderes han adoptado políticas impulsadas por el egoísmo, perpetuando sistemas de explotación y opresión. La avaricia ha infectado los sistemas económicos y políticos que gobiernan las sociedades, convirtiéndolos en mecanismos de desequilibrio e injusticia. La creciente brecha entre los que tienen y los que no tienen no es meramente una cuestión económica, es una falla moral profunda, una abdicación colectiva de nuestra responsabilidad compartida de cuidarnos unos a otros. Las advertencias de Fátima nunca tuvieron la intención de limitarse a los círculos religiosos, fueron un llamado universal a reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la esencia misma de la humanidad. Ignorar estos mensajes no fue solo un error espiritual sino un fracaso social más amplio. Cada señal ignorada, cada advertencia desestimada, nos ha acercado un poco más al caos predicho. El sufrimiento y la inestabilidad que vemos hoy no son accidentes del destino sino el resultado acumulativo de decisiones tomadas a lo largo de décadas. Nuestra incapacidad para atender los llamados urgentes al arrepentimiento y la renovación nos ha llevado a este momento, un mundo que se tambalea al borde de la catástrofe. Entre las revelaciones más desgarradoras de la profecía de Fátima se encuentran las relativas a la guerra. La humanidad nunca ha conocido una era de paz duradera. La Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento catastrófico que se cobró millones de vidas, marcó solo el comienzo de una serie de conflictos implacables que siguen asolando el planeta. La profecía predijo que sin reconciliación y arrepentimiento, estallarían guerras devastadoras que desgarrarían naciones, destruirían familias y propagarían un sufrimiento indecible. La Guerra Fría, si bien evitó la confrontación directa entre superpotencias, se convirtió en un caldo de cultivo para guerras por poderes que se cobraron millones de vidas y dejaron regiones enteras en ruinas. Desde entonces, el mundo nunca ha experimentado una verdadera paz. Oriente Medio sigue siendo un campo de batalla de guerras interminables, donde la violencia y la inestabilidad han consumido generaciones enteras. En África, los conflictos por el poder y los recursos han sumido a millones de personas en la pobreza y la desesperación, condenándolas a una vida de extrema penuria. Hoy, el espectro del conflicto mundial se cierne más grande que nunca. Las tensiones entre naciones con armas nucleares mantienen al mundo en un precario equilibrio al borde de una destrucción sin precedentes. El temor a otra guerra mundial ya no es una posibilidad lejana, es una amenaza palpable que ensombrece el futuro de la humanidad. Las profecías de Fátima advirtieron sobre estos peligros, pero la arrogancia de la humanidad y su confianza equivocada en el progreso y la tecnología la llevaron a desestimar las advertencias. Muchos creyeron que se podía lograr la paz sin abordar las causas profundas de la división, la codicia y la decadencia moral. Más allá de las guerras entre naciones, los conflictos internos también plagan a las sociedades. La violencia urbana, los ataques terroristas y los enfrentamientos políticos amargos revelan un mundo en desorden, con fracturas que hunden profundamente a las comunidades. Cada vida perdida en estos conflictos es un duro recordatorio de que la humanidad no ha escuchado el llamado al arrepentimiento y la renovación. La hermana Lucía habló con convicción sobre los peligros de una sociedad que abandona la fe, la moralidad y la compasión. Una sociedad así, advirtió, está destinada a la autodestrucción. Las guerras que presenciamos hoy no son simplemente el resultado de disputas políticas o económicas, nacen de corazones endurecidos, líderes impulsados por la ambición egoísta y poblaciones cada vez más indiferentes al sufrimiento de los demás. La profecía de Fátima ya no es solo una advertencia, es una realidad que se despliega ante nuestros ojos. Cada explosión,
cada lágrima derramada y cada vida perdida subrayan la terrible verdad: la humanidad se está acercando cada vez más a la destrucción total predicha en la profecía. La avaricia humana, uno de los pecados más antiguos y destructivos, se encuentra en el corazón de esta crisis. Los mensajes de Fátima dejaron en claro que esta avaricia se extiende más allá de las acciones individuales, es un pecado colectivo, que ha llevado a las sociedades a ignorar las injusticias y desigualdades que se enconan a su alrededor. La búsqueda insaciable de riqueza y poder ha alejado a la humanidad de sus valores fundamentales, creando un mundo en el que unos pocos elegidos disfrutan de privilegios inimaginables mientras que otros innumerables padecen sufrimientos inimaginables. Esta codicia desenfrenada permea todos los niveles de la sociedad. Las corporaciones acumulan ganancias asombrosas mientras explotan a los trabajadores que luchan por mantener a sus familias. Los gobiernos desvían recursos vitales de la atención médica, la educación y la seguridad pública, canalizándolos en cambio hacia proyectos que sirven a intereses mezquinos. Las industrias saquean el medio ambiente sin tener en cuenta el bienestar de las generaciones futuras, dejando atrás un legado de devastación y agotamiento. El deseo incesante de ganancias ha transformado el mundo en un escenario de explotación, desigualdad y colapso ambiental. El mensaje de Fátima no es simplemente una reliquia del pasado, es un llamado a la acción que exige nuestra atención hoy. Nos desafía a enfrentar la codicia, la apatía y la injusticia que definen nuestro mundo y a redescubrir la compasión, la moralidad y la fe que pueden guiarnos hacia un futuro mejor. El destino de las generaciones futuras dependerá de si optamos por escuchar este llamado o no. Este pecado colectivo trasciende la esfera moral y se infiltra en las estructuras sociales y económicas que sustentan a la humanidad. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos privilegiados ha creado un abismo de desigualdad que deja a millones de personas luchando por sobrevivir. Mientras algunos viven en un lujo inimaginable, familias enteras se enfrentan a las duras realidades del hambre y la pobreza. Cada día, se desperdician toneladas de alimentos, se descartan sin pensar, mientras se explotan los recursos naturales hasta el borde del colapso. Se arrasan los bosques, se contaminan las fuentes de agua y se dejan tierras estériles, convirtiendo ecosistemas que antes eran prósperos en páramos desolados. Las advertencias de la hermana Lucía sobre la codicia desenfrenada resuenan ahora más que nunca. Ella predijo un futuro en el que el egoísmo humano conduciría a la escasez y al sufrimiento, y hoy, esas palabras proféticas parecen estar desarrollándose ante nuestros ojos. La codicia hace más que agotar los recursos, corroe la empatía y socava el tejido mismo de la conexión humana. Cuando la búsqueda incesante de riqueza y ganancias materiales tiene prioridad, los lazos de solidaridad se debilitan. Las personas se vuelven cada vez más indiferentes a las luchas de los demás, priorizando la comodidad personal sobre el bienestar colectivo. Este creciente egocentrismo ha fomentado un mundo frío y dividido, más susceptible al conflicto, la división y la desesperación. La hermana Lucía enfatizó que esta erosión de la unidad y la compasión allanaría el camino para el cumplimiento de las profecías de Fátima, y la evidencia está a nuestro alrededor. Las consecuencias de este pecado colectivo son evidentes: desigualdad extrema, inestabilidad económica y sociedades fracturadas por la desconfianza y la competencia. A pesar de las repetidas advertencias, la humanidad eligió el camino del egoísmo y la codicia, y ahora estamos cosechando la amarga cosecha de esas decisiones. Si persistimos en esta trayectoria, el futuro solo promete mayor sufrimiento y destrucción. Uno de los aspectos más alarmantes de la profecía de Fátima fue la advertencia sobre la escasez de recursos esenciales, una realidad que es cada vez más difícil de ignorar. El agua potable, la base de la vida misma, se está convirtiendo en un bien escaso en muchas partes del mundo. La fertilidad del suelo se está agotando, lo que conduce a una reducción de los rendimientos agrícolas y al hambre generalizada. La pesca, que antes era abundante, está ahora en una situación crítica de declive, lo que amenaza la seguridad alimentaria de millones de personas. Estas crisis no son acontecimientos aislados, sino el resultado acumulativo de décadas de degradación ambiental alimentada por la codicia y la irresponsabilidad. Durante generaciones, los científicos y los defensores del medio ambiente han hecho sonar las alarmas sobre los peligros de la explotación desenfrenada. Sin embargo, los gobiernos y las corporaciones han puesto repetidamente las ganancias a corto plazo por encima de la supervivencia a largo plazo del planeta. Los bosques que alguna vez sirvieron como pulmones de la Tierra están desapareciendo a un ritmo alarmante, los ríos que sustentaron la vida durante siglos ahora están contaminados e innumerables especies han sido llevadas a la extinción. La destrucción de la naturaleza no es aleatoria,
es el resultado directo de la indiferencia deliberada de la humanidad por el medio ambiente y las advertencias proféticas que instaron a la cautela y el cuidado. Las repercusiones de estas decisiones equivocadas son innegables. Las sequías prolongadas han dejado a millones de personas sin acceso al agua potable, mientras que las cosechas fallidas han sumido a regiones enteras en la desesperación y la hambruna. Aunque algunas naciones siguen disfrutando de una abundancia relativa, otras ya enfrentan graves crisis humanitarias. El cambio climático amplifica estos desafíos, provocando tormentas más intensas, inundaciones devastadoras y olas de calor opresivas. Estos desastres ya no son incidentes aislados, son síntomas de un sistema que se derrumba, evidencia de un mundo llevado al límite. Los líderes mundiales tienen una responsabilidad importante por esta terrible situación. Durante demasiado tiempo, ignoraron no solo las ideas de los científicos, sino también las advertencias espirituales, como las reveladas en Fátima. Las decisiones que podrían haber evitado estas crisis se sacrificaron en el altar del crecimiento económico y la conveniencia política. Ahora, la realidad es dura, los recursos esenciales están disminuyendo, y miles de millones de personas pueden enfrentar consecuencias nefastas en el futuro cercano. La escasez ya no afecta solo a los más pobres, amenaza a la humanidad en su conjunto. Cada litro de agua desperdiciado, cada árbol talado innecesariamente y cada río contaminado acelera la llegada del futuro catastrófico descrito en tantas profecías. La destrucción del medio ambiente es más que una crisis ecológica, es un reflejo de las decisiones colectivas de la humanidad y de las fallas morales. Sin una acción inmediata, el futuro se definirá por las dificultades y la desesperación para todos. La hermana Lucía enfatizó repetidamente que los gobernantes y los líderes tienen un papel fundamental en la configuración del destino de la humanidad. Sus decisiones podrían llevarnos hacia la paz y la renovación o arrastrarnos aún más hacia el conflicto y la devastación. Lamentablemente, la falta de un liderazgo responsable y ético ha desempeñado un papel importante en la realización de las profecías de Fátima. En lugar de perseguir el bien común, muchos líderes mundiales han elegido caminos marcados por la corrupción, la codicia y una sed insaciable de poder. Las decisiones destinadas a elevar la sociedad fueron, en cambio, distorsionadas para servir a los intereses de unos pocos elegidos. Los recursos que podrían haber financiado hospitales, escuelas y la preservación del medio ambiente se redirigieron para alimentar conflictos y perpetuar el dominio. Los conflictos armados, la explotación temeraria y las maquinaciones políticas han tenido prioridad sobre el bienestar de la humanidad. La ausencia de responsabilidad moral entre muchos líderes ha exacerbado esta crisis. Las políticas públicas a menudo priorizan las ganancias a corto plazo sobre las soluciones a largo plazo, dejando a innumerables comunidades vulnerables a la pobreza, el hambre y la violencia. La hermana Lucía advirtió que estas decisiones temerarias tendrían repercusiones graves, no solo espirituales sino también sociales y económicas. Hoy, el costo de esta negligencia es evidente en naciones en ruinas y poblaciones que sufren. Las decisiones equivocadas nos han llevado a este punto de inflexión, en el que las advertencias de Fátima ya no son amenazas lejanas sino una realidad que se está desplegando. La pregunta ahora es si la humanidad seguirá ignorando estas señales o finalmente asumirá la responsabilidad de sus acciones. Las profecías de Fátima son tanto una advertencia como un llamado al cambio, un desafío a rechazar la codicia, abrazar la compasión y trabajar colectivamente por un futuro de renovación y esperanza. El momento de actuar es ahora, antes de que la ventana de oportunidad se cierre para siempre. Los gobiernos tienen una responsabilidad importante por las crisis cada vez mayores que enfrenta la humanidad. Al ignorar problemas de importancia mundial como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos armados, descuidan su deber de actuar con decisión y cooperación. Se trata de desafíos que exigen esfuerzos rápidos y unidos, pero muchos líderes optan por priorizar sus propias agendas políticas por encima del bien común. Este enfoque egoísta ha llevado a una creciente brecha entre las naciones, debilitando el tejido global de solidaridad. El mensaje de Fátima no estaba dirigido únicamente a la gente común. Fue una advertencia profunda a los líderes mundiales, instándolos a gobernar con responsabilidad, justicia y compasión. Las apariciones pidieron un liderazgo basado en valores morales y un sentido del deber de proteger el futuro de la humanidad. Trágicamente, este llamado fue ignorado. Como los líderes no estuvieron a la altura de las circunstancias, el mundo ha marchado constantemente hacia un punto de ruptura. Las advertencias de la hermana Lucía fueron inequívocas, los errores y pecados de la humanidad tendrían consecuencias severas.
Estos castigos se manifestarían no solo en términos espirituales sino también a través de trastornos físicos y sociales. Hoy, las crisis que enfrentamos, el hambre, las enfermedades, el colapso económico y la violencia creciente no son sucesos aleatorios, sino reflejos directos de la incapacidad colectiva de la humanidad para prestar atención a estas advertencias y corregir su rumbo. El hambre sigue siendo uno de los resultados más visibles y crueles de esta negligencia. Grandes extensiones de tierra se han vuelto secas e improductivas debido a la degradación ambiental y la mala gestión. Los recursos hídricos potables se están agotando rápidamente, dejando a poblaciones enteras en la desesperación. Sin embargo, en las naciones más ricas, la escala del desperdicio de alimentos es asombrosa, se desechan toneladas de alimentos a diario. Esta marcada desigualdad pone de relieve las consecuencias de la codicia y la mala asignación de recursos, que deja a millones de personas sufriendo mientras otros viven en exceso. El aumento de las enfermedades representa otra consecuencia trágica. Las epidemias y pandemias se han cobrado millones de vidas, lo que expone la fragilidad de los sistemas de salud mundiales. Décadas de inversión insuficiente en infraestructura de salud pública han dejado a los hospitales y clínicas incapaces de satisfacer la creciente demanda de atención. Los más vulnerables suelen ser abandonados y se les niega el acceso a servicios médicos esenciales. La hermana Lucía había previsto que el sufrimiento humano se intensificaría sin una mayor compasión y arrepentimiento, y el estado actual de la salud mundial no hace más que confirmar sus visiones proféticas. El colapso económico es otra dura realidad a la que se enfrenta la humanidad. En todo el mundo, el desempleo masivo, la inflación en espiral y los cierres generalizados de empresas han sumido a las naciones en la agitación. Esta inestabilidad económica profundiza las desigualdades existentes, creando un mundo en el que unos pocos privilegiados se benefician del caos mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Semejante escenario no es producto del azar, sino la culminación de décadas de decisiones miopes y egoístas. La violencia también ha alcanzado niveles alarmantes. Los conflictos armados asolan el mundo, el crimen urbano se ha vuelto endémico, los actos de terrorismo proliferan e incluso los vínculos de confianza familiar y vecinal se están resquebrajando. Estas formas de agresión y desunión no son fenómenos aislados. Son síntomas de una sociedad que ha abandonado los valores morales y ha abrazado una cultura de hostilidad y división. Como advirtió la hermana Lucía, estas crisis no son meras coincidencias, sino el resultado inevitable de las decisiones de la humanidad, castigos que podrían haberse evitado mediante la reflexión, el arrepentimiento y el retorno a los principios espirituales. En medio de estas sombrías realidades, Fátima ofreció a la humanidad una salida, la fe, la oración y el arrepentimiento genuino. Las apariciones imploraron al mundo que volviera su corazón hacia Dios y buscara la reconciliación mediante la oración. La hermana Lucía y sus compañeros pastores enfatizaron que la oración tenía el poder de evitar catástrofes y lograr la paz. Sin embargo, en lugar de fortalecer su fe, gran parte de la humanidad eligió el camino opuesto, se alejó de los valores espirituales y profundizó las crisis que enfrentamos ahora. Este abandono de la fe tiene consecuencias de largo alcance, no solo en la vida espiritual de las personas, sino también en las relaciones humanas y sociales. Sin una base moral sólida, la sociedad se ha vuelto cada vez más egoísta e indiferente. La compasión y la solidaridad han sido reemplazadas por la codicia, la desconfianza y el aislamiento. La oración, lejos de ser un mero ritual religioso, sirve como un poderoso acto de humildad y reflexión. Nos recuerda nuestra responsabilidad hacia los demás y hacia el mundo en el que vivimos. A través de la oración, las personas están llamadas a examinar sus acciones y comprometerse a un cambio positivo, transformándose no solo a sí mismas sino también a las comunidades que las rodean. La hermana Lucía advirtió que el descuido de la oración traería consecuencias graves, y el mundo de hoy da testimonio de su previsión. La incredulidad y el materialismo se han convertido en fuerzas dominantes en la sociedad moderna. Muchas personas han perdido la fe en un poder superior, depositando su confianza únicamente en el ingenio y las soluciones humanas. Sin embargo, la escalada de las crisis mundiales, los conflictos persistentes y la destrucción del medio ambiente revelan las limitaciones de los esfuerzos de la humanidad. La oración, en este contexto, no es solo un ejercicio espiritual, sino un llamado a la humildad y a la autoconciencia, un recordatorio de nuestra interconexión y de la necesidad de responsabilidad colectiva. Cuando las personas rezan juntas, fortalecen los lazos de unidad y alimentan la esperanza. Este fue uno de los mensajes centrales de las apariciones de Fátima, que la humanidad debe unirse en la oración para evitar el caos y la destrucción.
A pesar de estas advertencias, la sociedad ignoró en gran medida el camino de la fe y la oración, optando en cambio por confiar en las soluciones materiales y en el orgullo humano. Este rechazo nos ha alejado de la posibilidad de redención. Sin embargo, no todo está perdido. Sigue habiendo una oportunidad para que la humanidad cambie su rumbo. Al abrazar la oración sincera y buscar la reconciliación, tanto las personas como las naciones pueden comenzar a sanar las heridas de la división y la desesperación. La fe y la oración ofrecen un camino hacia la renovación, no solo espiritual sino también social y ambiental. El mensaje de Fátima sigue llamándonos, instándonos a actuar antes de que sea demasiado tarde. Los mensajes de Fátima siguen siendo una súplica urgente e intemporal, volver a la fe y al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Las apariciones de Fátima estuvieron acompañadas de milagros extraordinarios, diseñados para despertar la conciencia de la humanidad y restaurar su fe. Entre ellos, el más sorprendente fue el milagro del sol, que ocurrió el 13 de octubre de 1917. Ese día, ante una multitud de decenas de miles de personas, incluidos escépticos, periodistas y creyentes fieles, el sol pareció girar y bailar en el cielo, arrojando luces de colores y dando la aterradora impresión de que iba a caer en picado a la tierra. Quienes presenciaron este fenómeno quedaron asombrados, incapaces de proporcionar explicaciones naturales para lo que habían visto. Este milagro, junto con otras señales sobrenaturales asociadas con las apariciones, fue un llamado directo a la humanidad para que reflexionara sobre sus errores y eligiera un camino de transformación. Fue una demostración vívida del poder divino, destinada a subrayar la urgencia de los mensajes de la hermana Lucía. Sin embargo, la fe que se reavivó en ese momento fue fugaz. Con el tiempo, el escepticismo, el materialismo y la incredulidad sofocaron el despertar espiritual que los acontecimientos de Fátima intentaron inspirar. Desde entonces, muchos han descartado estos milagros como mero folclore o los han reducido a intentos de racionalización científica, despojándolos de su significado más profundo. Al ignorar estos signos, la humanidad eligió cerrar los ojos a la gran realidad espiritual que representaban. Estos milagros no fueron solo actos de intervención divina, sino también advertencias sobre las consecuencias de persistir en un camino de egoísmo y pecado. Cada milagro ignorado se convirtió en una oportunidad perdida de arrepentimiento y renovación. En lugar de utilizar estos acontecimientos extraordinarios como catalizador para el cambio, la humanidad insistió en seguir un camino que conduce a la destrucción, exactamente como se predijo. Hoy, las consecuencias de esta indiferencia son dolorosamente evidentes. Las guerras azotan el mundo, el hambre y las enfermedades asolan a millones de personas, y las crisis ambientales y sociales amenazan la esencia misma de la existencia humana. No se trata de sucesos aleatorios, sino del resultado directo de la incredulidad, el orgullo y el descuido colectivos de la humanidad respecto de los principios espirituales. Los milagros de Fátima no han perdido su relevancia, por el contrario, sus implicaciones se han hecho más pronunciadas con el tiempo. Sirven como un duro recordatorio de las advertencias que elegimos ignorar, instándonos a preguntarnos, ¿hay todavía tiempo para cambiar de rumbo y evitar un futuro aún más oscuro? Los mensajes de Fátima no eran simplemente un llamado a la oración y al arrepentimiento, sino también una dura advertencia sobre las catastróficas consecuencias que la humanidad afrontaría si continuaba su camino de destrucción. Las visiones de la hermana Lucía incluían escenas escalofriantes de sufrimiento generalizado, persecución religiosa y guerras devastadoras, tan severas que parecían presagiar el fin de los tiempos. Sin embargo, este sombrío futuro no era inevitable. Dependía enteramente de las decisiones que tomara la humanidad, en particular de las acciones de los líderes mundiales. La profecía advertía que si los pecados de la humanidad continuaban multiplicándose sin control, estallarían guerras que podrían destruir naciones enteras. La fe flaquearía y muchos abandonarían su relación con Dios. El caos, el miedo y la desesperación dominarían la sociedad, hundiéndola cada vez más en la decadencia moral y espiritual. La hermana Lucía describió un tiempo en el que la humanidad, consumida por su propio orgullo y sus errores, se enfrentaría a las consecuencias lógicas de sus acciones, un mundo al borde de la ruina. Esta profecía resuena con fuerza en los acontecimientos de hoy. Las guerras se han vuelto cada vez más frecuentes y devastadoras, desplazando a millones de personas y dejando a familias destrozadas. En muchas regiones, la persecución religiosa ha resurgido, y los cristianos y otros grupos religiosos sufren violencia y opresión simplemente por practicar sus creencias. Estas tragedias son una prueba inequívoca de un mundo que se acerca a la coyuntura crítica predicha en las advertencias de Fátima.
El colapso moral de la sociedad confirma aún más estas terribles predicciones. Valores fundamentales como la honestidad, la compasión y la solidaridad se están erosionando sistemáticamente, y han sido reemplazados por la codicia, el egoísmo y la apatía. Esta decadencia moral no solo ha envenenado las relaciones personales, sino que también ha intensificado los conflictos sociales y profundizado las crisis globales que enfrentamos. Las advertencias de Fátima ya no son posibilidades lejanas, sino realidades que se están desplegando. Tal vez el aspecto más aleccionador de la profecía fue su advertencia final: si la humanidad no daba marcha atrás, la destrucción sería tan grave que solo unos pocos sobrevivirían. No se trata únicamente de un apocalipsis religioso, sino también del resultado lógico de décadas de egoísmo, abandono moral e ignorancia voluntaria de las advertencias divinas. El fin de los tiempos en este contexto es menos un acontecimiento sobrenatural y más la culminación de la prolongada negativa de la humanidad a cambiar sus costumbres. Sin embargo, en medio de estas advertencias, el mensaje de la hermana Lucía también transmitía esperanza. Dejó claro que todavía había una oportunidad de alterar el rumbo de la humanidad, pero que la ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Las apariciones enfatizaron que la oración, el arrepentimiento y el regreso a la fe no eran solo obligaciones espirituales, sino también las claves para evitar que sucediera lo peor. Lucía advirtió que el declive de la sociedad comenzaría sutilmente, con el abandono de los principios morales y éticos que sustentan la armonía y el equilibrio en la coexistencia humana. Esta degradación se produciría gradualmente hasta que se normalizaran y aceptaran conductas inmorales. Su predicción se ha hecho realidad. Hoy, valores como el respeto, la honestidad y la empatía se están desvaneciendo, reemplazados por una indiferencia que corroe los cimientos mismos de la sociedad. A pesar de las sombrías perspectivas, el mensaje de Fátima sigue siendo de esperanza. Todavía hay una oportunidad de cambiar de rumbo. Al abrazar la oración, la fe y el arrepentimiento genuino, la humanidad puede buscar la redención y evitar el desastre. Estas acciones requieren humildad y un esfuerzo colectivo para restaurar los principios espirituales y morales en todos los aspectos de la vida. La cuestión ya no es si hemos sido advertidos, sino si estamos dispuestos a escuchar y actuar antes de que sea demasiado tarde. Vivimos en una sociedad que glorifica el egoísmo, la gratificación inmediata y la búsqueda incesante de poder y placer. Los vínculos entre los individuos se han vuelto cada vez más frágiles y superficiales. Las familias rotas, los padres ausentes y las comunidades fracturadas ilustran vívidamente este declive. La familia, históricamente la piedra angular de la sociedad, se está debilitando de manera alarmante, socavando los cimientos de la estabilidad moral y social. Esta erosión de los valores se extiende más allá de las relaciones personales y llega a las instituciones. La corrupción en los gobiernos, los sistemas judiciales que no logran impartir verdadera justicia y la codicia desenfrenada de los mercados financieros revelan un abandono colectivo de la ética y la responsabilidad. Las decisiones se toman con frecuencia por interés propio, sin tomar en cuenta el bien común. Las advertencias de la hermana Lucía sobre esta decadencia social se están volviendo innegablemente evidentes. Ella previó un mundo marcado por el sufrimiento y la injusticia, una realidad que se está desplegando ante nuestros ojos. Un síntoma llamativo de esta decadencia es la inversión de valores en la sociedad moderna. A menudo se celebra y glorifica la maldad, mientras que la rectitud se ridiculiza o se descarta. La búsqueda de fama y riqueza a cualquier precio se ha convertido en una prioridad dominante, eclipsando los principios de integridad y virtud. En el mundo de hoy, el valor de una persona se mide con frecuencia por las posesiones materiales en lugar de por su carácter o acciones. Esta obsesión por la ganancia material alimenta la desigualdad, perpetúa la codicia y sacrifica los principios éticos por la gratificación inmediata. La violencia se ha convertido en otro reflejo trágico de esta degradación moral. La intolerancia, la falta de respeto y la agresión permean todos los niveles de la sociedad. El diálogo y el entendimiento mutuo son reemplazados cada vez más por la confrontación y la división. Estas conductas no solo infligen daño directo, sino que también ponen de relieve el colapso de los valores morales y espirituales. La hermana Lucía advirtió que una sociedad carente de ética y moralidad perdería su rumbo, y su profecía es ahora una realidad innegable. Para evitar un colapso aún mayor, es imperativo recuperar los valores que se han abandonado. Al restaurar los fundamentos éticos y morales, podemos fomentar un mundo más justo, compasivo y unificado. Este llamado a la renovación está en el corazón de los mensajes de Fátima.
Desde que se conocieron las revelaciones de Fátima, muchos se han preguntado si los acontecimientos actuales representan el cumplimiento de esas profecías o son meras coincidencias de la historia. Sin embargo, un análisis cuidadoso de la situación mundial revela inquietantes paralelos con las advertencias de la hermana Lucía. Las guerras, el hambre, la destrucción del medio ambiente y la decadencia moral coinciden de manera sorprendente con las predicciones hechas hace más de un siglo. Entre las profecías más sorprendentes estaba la predicción de guerras devastadoras. La Segunda Guerra Mundial, descrita como una consecuencia de los pecados de la humanidad, se desarrolló exactamente como se predijo. La hermana Lucía advirtió que sin arrepentimiento surgirían conflictos aún mayores. Hoy, el espectro de la guerra mundial se cierne sobre nosotros, con tensiones crecientes entre las potencias militares que amenazan con una destrucción catastrófica en cualquier momento. Otra advertencia profunda se refería a la hambruna y la escasez de recursos, consecuencias de la codicia y la irresponsabilidad. Vastas regiones del mundo padecen hambre crónica y falta de agua potable, mientras que las naciones más ricas despilfarran recursos a una escala inimaginable. Esta creciente desigualdad, sumada al descuido de los vulnerables, pone de relieve una sociedad que ha ignorado las advertencias divinas y ha elegido el interés propio por sobre la compasión. La destrucción del medio ambiente y el cambio climático también coinciden con las profecías. Sequías cada vez más severas, incendios forestales devastadores, inundaciones catastróficas y tormentas violentas están causando estragos en todo el mundo. La hermana Lucía advirtió que la degradación de la naturaleza sería un resultado directo de los pecados de la humanidad. Las crisis ambientales que enfrentamos hoy sirven como un duro recordatorio de estas advertencias, enfatizando el desprecio de la humanidad por el orden divino. La decadencia moral de la sociedad cumple aún más las profecías de Fátima. Valores esenciales como la solidaridad, la honestidad y el respeto están desapareciendo rápidamente. En su lugar, han echado raíces la corrupción, la violencia y la falta de ética. Estas fallas no son errores aislados, sino síntomas de un mundo que se ha alejado mucho de su fundamento espiritual. ¿Se trata de una mera coincidencia o estamos presenciando el cumplimiento de la profecía? La evidencia es abrumadora. Cada guerra, crisis y tragedia refuerza la noción de que la humanidad está sufriendo las consecuencias de ignorar las advertencias de Fátima. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas advertencias, los mensajes de Fátima también ofrecen esperanza. La hermana Lucía afirmó que la conversión, la fe y la oración aún pueden evitar los peores resultados. Incluso en medio de las crisis y la decadencia moral, la oportunidad de redención sigue abierta. Sin embargo, el tiempo se acaba. La elección de cambiar debe hacerse ahora, antes de que sea demasiado tarde. Esta esperanza reside en la decisión colectiva de la humanidad de buscar un arrepentimiento genuino y adoptar nuevos comportamientos. Requiere abandonar el egoísmo, la codicia y la indiferencia y reemplazarlos por compasión, solidaridad y respeto. Cada individuo tiene la responsabilidad de contribuir a la reconstrucción moral y espiritual de la sociedad. La hermana Lucía también hizo hincapié en la oración como una herramienta poderosa contra el mal y el sufrimiento. El rosario, los actos de penitencia y las devociones no son meros rituales sino expresiones profundas de humildad y compromiso con el cambio. A través de la oración y una búsqueda sincera del perdón, la humanidad demuestra su voluntad de dejar atrás los errores del pasado y abrazar un camino de renovación y esperanza. Los mensajes de Fátima son tan urgentes hoy como lo fueron hace más de un siglo. Nos llaman a reconocer los errores de nuestros caminos, buscar la reconciliación con Dios y reconstruir un mundo arraigado en la fe, la justicia y el amor. El tiempo es corto, pero el poder de cambiar sigue en nuestras manos. Además de la oración, es imperativo que los líderes mundiales reconozcan la gravedad de sus responsabilidades. Un liderazgo basado en la justicia, la ética y la transparencia es esencial para alejar a la humanidad del borde de la destrucción. Los líderes deben priorizar las políticas que promueven la paz, protegen el medio ambiente y abordan las desigualdades sociales profundamente arraigadas que plagan nuestro mundo. Descuidar estas cuestiones perpetúa el ciclo de codicia y división que lleva a la humanidad a la ruina. El ejemplo que dan los líderes conscientes tiene el potencial de inspirar a millones de personas a llevar una vida más justa y equilibrada, basada en valores que elevan y unifican. Igualmente vital es el renacimiento de la fe como fuerza orientadora de la sociedad. A pesar del predominio del materialismo y la incredulidad, quedan personas que mantienen viva su fe y sirven como faros de esperanza. Mediante sus oraciones,
compasión y buenas acciones, estas personas actúan como una fuerza contraria a la creciente ola de desesperación y decadencia moral. Su compromiso inquebrantable con el bien común tiene el poder de impedir que las profecías de destrucción se manifiesten plenamente. Si bien el estado actual del mundo puede parecer sombrío, la posibilidad de redención persiste. Sin embargo, esta oportunidad es frágil y exige una acción inmediata y decisiva. La humanidad ya no puede permitirse ignorar las advertencias de Fátima. Para asegurar un futuro de paz, debemos actuar ahora, con fe, oración y un compromiso genuino con el cambio transformador. En esta encrucijada crítica, las profecías de Fátima presentan dos caminos completamente diferentes, uno que conduce a la destrucción, el otro a la redención mediante la renovación colectiva. La elección es nuestra, y el momento de decidir es ahora. Si la humanidad continúa repitiendo los mismos errores, alimentando la codicia, el egoísmo y la indiferencia, el resultado será catastrófico. Las guerras, el hambre, las crisis ambientales y el colapso moral ya no son posibilidades lejanas, son realidades que se están desplegando y que anuncian un juicio inminente. Las advertencias son claras: sin un arrepentimiento sincero y un retorno a los valores morales y espirituales, el camino que tenemos por delante conducirá a la ruina. La severidad del castigo profetizado es inimaginable, y la supervivencia está reservada a unos pocos. Los acontecimientos actuales, cada conflicto, tragedia e injusticia, son señales inequívocas de que nos estamos acercando a este sombrío escenario. Sin embargo, incluso a la sombra de estas terribles advertencias, los mensajes de Fátima ofrecen una profunda esperanza de redención. La hermana Lucía nos recordó que la luz puede atravesar incluso los momentos más oscuros a través de la fe, la oración y el arrepentimiento. La redención no es un sueño lejano, sino una posibilidad tangible si la humanidad decide cambiar de rumbo. Al buscar el perdón, abrazar la compasión y actuar con sinceridad, podemos transformar nuestro mundo y evitar los peores resultados. Este camino de renovación requiere un esfuerzo colectivo, pero es la única manera de garantizar la paz y la armonía para las generaciones futuras. Para lograr la redención, deben producirse cambios profundos en todos los niveles de la sociedad. Los gobiernos deben adoptar políticas arraigadas en la justicia, la ética y la búsqueda del bien común. Las comunidades deben fomentar la solidaridad, el respeto mutuo y la empatía como base de sus relaciones. Los individuos deben asumir la responsabilidad personal de sus acciones, reflexionando profundamente sobre cómo contribuyen al estado del mundo. Más allá de estos cambios sociales, el renacimiento de la oración y el compromiso con los valores espirituales son fundamentales. La oración no es un mero ritual, sino un acto de humildad y conexión, que invita a la guía y la fuerza divinas para el camino de la transformación. Solo mediante este despertar colectivo la humanidad podrá detener los signos de destrucción que ya son evidentes. El futuro aún no está escrito en piedra, todavía hay tiempo para elegir entre el camino de la ruina y el camino de la redención. Los mensajes de Fátima no solo sirven como advertencia sino también como promesa de que la bondad y la gracia pueden prevalecer si elegimos alinear nuestras vidas con principios superiores. El destino del mundo está en nuestras manos. Las decisiones que tomemos hoy darán forma a la historia del mañana. La redención es posible, pero el momento de actuar es ahora. La humanidad debe estar a la altura del desafío, abrazando la fe, la justicia y el amor como piedras angulares de un futuro más brillante.